Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que el mundo, el cosmos, fue el que rechazó, fue el que no recibió a Jesús. Vamos a demostrar que en el contexto del Evangelio de Juan, capítulo 1, el mismo contexto es el que demuestra que es el cosmos, el mundo, en griego cosmos es el mundo o fue el mundo quien rechazó a Jesús. El contexto de Juan capítulo 1 no está hablando de los judíos, no está hablando de Israel, no está hablando de los líderes religiosos únicamente, no está hablando de eso. El contexto, y lo vamos a demostrar con facilidad, el contexto del Evangelio de Juan está hablando de que fue el mundo quien rechazó a Jesús. Tenemos aquí en Juan capítulo 1 en el verso 9, luego lo leemos con el resto del contexto. Vamos desde el verso 9. Juan capítulo 1 verso 9 que dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. Atención entonces a estas dos veces que se repite en el verso 9 y en el verso 10 la palabra mundo o en griego cosmos. Dice que esa luz, está hablando del Mesías como la luz, de Jesús como la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este cosmos, a este mundo. No solamente está hablando del mundo, no solamente habla del cosmos, no solamente habla del mundo, habla también del ser humano, del hombre, de la humanidad como tal. Entonces, esa luz no estaba viniendo hacia los judíos o hacia Israel nada más, sino a lo suyo. ¿Quiénes son o qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? Es el mundo, es el cosmos. Eso fue lo que rechazó a Jesús, porque él vino a lo que era suyo. Es decir, el contexto está hablando de que lo suyo es el cosmos, el mundo. De hecho, lo vamos a ver en el contexto que también habla acerca de eso. Y está hablando que esa luz que venía a este cosmos, que alumbraba a todo hombre, esa luz que ya estaba en el cosmos, en el mundo, y dice, y el mundo fue creado por medio de él, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. El mundo no lo reconoció. Por ahora no estamos viendo ni una sola vez, ni una sola que se hable de Israel o hable de los judíos. Está hablando claramente del cosmos, del mundo, de la humanidad en general. Y dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lógico, en el Evangelio de Juan, el reino le es quitado a los líderes de ese momento, como dice el Evangelio de Mateo, perdón, y ese, esa autoridad se la otorga a esa gente que se estaba arrepintiendo en ese momento. Dice que eh, cuando Juan predicó, hasta los recaudadores de impuestos y las prostitutas se arrepintieron por el mensaje de Juan. Y lo hacía en comparación con los líderes religiosos, los cuales no se habían arrepentido con el mensaje de Juan. Entonces, esos que se habían arrepentido eran miles y miles de judíos. Hemos demostrado aquí en este mismo canal, en esos mismos estudios, hemos demostrado cómo las profecías de las dos casas de Israel, las profecías de las tribus dispersas de las dos casas de Israel ya se desarrollaron, se cumplieron, comenzaron un desarrollo de cumplimiento precisamente en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, según lo que dice el libro de los Hechos, los Evangelios también, que vemos a miles y miles de judíos, hebreos de todas partes, que seguían a multitudes a Jesús, y en el Nuevo Testamento también miles y miles que lo siguieron, creyeron en el fundamento de los apóstoles que predicaban la promesa que había predicado Jesús. Entonces, es contradictorio decir que ellos lo habían rechazado. Primero porque aquí Juan está escribiendo esto, en el mismo contexto de la carta de Juan estamos viendo que él ya escribió esto cuando Jesús murió y resucitó. Ya pasaron varios años, lógicamente.
No está hablando de que los judíos han rechazado a Jesús, porque ya han pasado varios y varios años en que los judíos son los primeros que por montones conformaron la iglesia, el cuerpo del Mesías, desde Hechos capítulo 2. Desde Hechos capítulo 2, miles y miles de judíos fueron bautizados, creyeron en la promesa que se le hizo a Abraham y que se había generado o cumplido en los mismos judíos a través de la resurrección de Jesús, etcétera. Entonces, sería contradictorio decir que son los judíos quienes lo rechazaron. Primero porque el contexto no dice eso. El contexto está hablando del cosmos, está hablando del mundo, está hablando de la humanidad, diciendo que la luz ya venía a este mundo, a este cosmos, que el cosmos, el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Basta y sobra el contexto para simplemente darnos cuenta total de que no está hablando de que los judíos rechazaron a Jesús, está hablando del cosmos. Vino a lo que era suyo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Quienes no lo reconocieron, quienes no lo recibieron, a quienes vino, según el contexto, a quienes vino esa luz verdadera, a quienes vino esa luz que alumbra a todo hombre, venía a este cosmos, venía hacia los hombres, ya estaba en el cosmos, en el mundo que fue creado por medio de él. Ese mundo no lo reconoció. Jesús vino a lo que era suyo, pero el mundo que era los suyos no lo recibieron. Ese es el contexto, mis hermanos, de Juan capítulo 1. Por supuesto, aquí hay estudios, videos donde demostramos con contextos bíblicos desde el texto hebreo cómo los judíos no rechazaron a Cristo y cómo las profecías acerca de el pueblo hebreo decía que solamente un remanente, Shear Yisrael, unos cuantos, unos poquitos de Israel, unos poquitos serían salvos, escaparían, y entonces sabemos que eso sucede a través de Jesús. Es decir, en el Nuevo Testamento presenta las profecías cumplidas de ese remanente, de esos poquitos judíos, esos poquitos hebreos, esos poquitos, vamos a llamarle por ahora israelitas, que sí aceptaron, sí creyeron en Jesús. Bueno, el Nuevo Testamento sí menciona a esos poquitos, eran varios y varios miles, pero es que las profecías solamente hablaban de un pequeño remanente, de unos poquitos nada más. Eso, tenemos aquí varios estudios acerca de eso. Aquí lo repetimos y ahora ya tienen ustedes en contexto el Evangelio de Juan capítulo 1, el cual no está diciendo que los judíos rechazaron a Jesús. Es imposible, el contexto no dice eso. El contexto habla del mundo, habla del cosmos. Y además el mismo contexto del Nuevo Testamento, el mismo Evangelio de Juan, Mateo, etcétera. Esos mismos contextos de los evangelios hablan, relatan cómo miles y miles de judíos seguían a Jesús, luego a los apóstoles. No la mayoría, no eran la mayoría, porque bíblicamente, según las profecías del Antiguo Testamento, no era la mayoría que tenía que creer en Jesús o en el Salvador, o que se salvarían, o que se escaparían, o que entenderían. No era la mayoría, eran unos poquitos, unos cuantos, Shear Yisrael. Hay estudios acerca de eso acá y vamos a hacer pronto algo más acerca de eso, estudiados, por supuesto, desde el texto hebreo de la Biblia. Eso es todo lo que tenemos. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo. ¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice, era Elai Beneja. Entiende su morfología. La conjugación ual, tiempo imperfecto o yictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en Aleph, en el prefijo Aleph que lleva hat patah. La primera letra de la raíz del verbo lleva kibbutz. La segunda letra de la raíz del verbo lleva dagesh forte y patah. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un yictolo imperfecto, como es el caso aquí en este verso 9, un yictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo. No expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torah y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos.